impresiones de Senat, Quill, boletas de pago de servicios, certificado de reincidencia, facturas electrónicas, turnos para entidades gubernamentales, envío y recepción de mails, escaneo de documentos. Tenemos 9 computadoras a tu disposición. Además te ofrecemos bebidas, cigarrillos, golosinas y todas las ofertas en productos Arcor. Trabajamos con efectivo, débito, crédito y mercado pago. Mándanos la información al mail neocibercentro2014@gmail.com. WhatsApp 2966 35 3501. Atendemos de 9 a 21 horas de lunes a sábado. Búscanos en Instagram, Facebook y TikTok como Neocibercentro. TDF aumenta todos los límites. Te otorgamos el 80% de tu sueldo para compras. Asignamos como mínimo 48.000 pesos y hasta 480.000 pesos como máximo. Saca tu tarjeta TDF al 2966 542505. TDF. Simple, porque con TDF es mucho más fácil. No te alarmes. Romero Sistemas, empresa de seguridad. Alarmas monitoreadas, videofilmaciones y seguridad física. Contamos con centrales de monitoreo en Río Gallegos y El Calafate. Comunicate al 2966 433322. Búscanos en las redes sociales o dirigite a Maipú 460 en Río Gallegos. Protege lo que más querés con Romero Sistemas. Federación Patronal Seguros. Vendemos seguros de automotor, seguros de caución, integral de comercio, combinado familiar, accidentes personales, ART. Nuestra oficina queda en Avenida Kirchner 489. Teléfono 422-086. WhatsApp 2966 637102. Horario de lunes a viernes de 9 a 13 y de 14 a 16:30 horas. ¿Viste la costanera de Río Gallegos a los guardianes del estuario? Son vecinos, vecinas e integrantes de organizaciones que recorren la costa compartiendo mensajes de cómo cuidar este valioso ambiente. Por ejemplo, no tirar basura, llevar a las mascotas con correa y la importancia de compartir el ambiente, para que tanto nosotros como las aves podamos disfrutarlo. Si querés, vos también podés sumarte. Te invitamos a participar de las recorridas y otras actividades. Contactanos o buscanos en las redes como Asociación Ambiente Sur. Sabemos que siempre querés ir por más, y nosotros también. Por eso en SS Servicios seguimos dándote más y mejor conexión. Contratá tu plan de internet al mejor precio del mercado y con la mayor cobertura en Río Gallegos. Pedí tu conexión ahora en ssservicios.com.ar o a través de nuestro WhatsApp 2966 59 1573. También podés visitarnos en nuestro local comercial, ubicado en Alfonsín 433. Disfrutá de lo mejor de internet con toda la potencia y velocidad de SS Servicios. Toda conexión es posible. Estás alerta, no podés disimular. Acá el que manda sos vos. Pedí tu tema y sentí la vibra del rock nacional en tus venas. Comunícate ahora y que tu voz se escuche en el aire. WhatsApp 2966 51 60 51. Radio Nuevo Día, FM 100.9. Música y noticias. Temporada de invierno 2024.
Venga, venga, 8 de la mañana, 5 minutos en la República Argentina. Muy buenos días a todos, estimados y estimadas. ¿Cómo están ustedes? Bienvenidos. Nosotros aquí ya instalados en los estudios de Radio Nuevo Día, en vivo para Río Gallegos hasta las 9:30 de la mañana. Somos La Otra Gestión. Karina Taberne, buen día, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Muy bien, ¿cómo estamos? Pasados por agua aquí en Río Gallegos, pero muy bien, la verdad que bien. No hace tanto frío como es de esperar cada vez que está lloviendo, lloviznando. Se cumple lo que había anticipado el servicio meteorológico, algo de lluvia en la capital, así que ya vamos a estar dando cuenta de ello en esta mañana de miércoles. Y hoy sí es el último día del mes de julio. Se termina julio, ¿no? Y no ayer, como dije ayer. ¿Ayer dijiste que era el último día de julio? Sí. No me di cuenta, no me di cuenta. No. Me pasaste por alto. No me di cuenta, no me percaté. No, yo sabía que julio tenía 31. Mañana 1 de agosto es caña con ruda. Que se toma caña con ruda. Así es. Para garantizar prosperidad en el próximo año, algo así es, ¿no? Y hay que pasar agosto. Hay que pasar agosto. Que no es fácil. No, así que no es tarea fácil. Por las dudas hay que tomar caña con ruda. Claro, ya lo dice el dicho. Julio los prepara y agosto se los lleva. No comadre. No. Eso, viste que uno cree que no, ya pasamos julio, no. Es que tenés que pasar agosto todavía. Y así con toda la onda empezamos esta mañana de miércoles. Y hay quienes te lo dicen convencidos, ¿viste? No, que hay que pasar agosto todavía, que bravo. No, más vale, olvídate. Bueno, mañana caña con ruda para no tener estos miedos, estos prejuicios. Claro. Por las dudas, como dicen algunos, viste, yo no creo nada, pero así que te anticipamos un día antes, ¿sí? Para que tomes la previsión correspondiente. Claro, tenés que ir a la casa de algún familiar, si vos no lo preparás, tenés que ir a la casa de algún familiar, algún amigo, algún conocido, alguien que te provea el brebaje en cuestión. Y ya hay varios que han hecho un tema comercial de esto, ya hay muchos que te lo están vendiendo por Facebook. Sí, desde hace años se consigue por Face. Claro, por las dudas, si querés, sí o sí, también es más sencillo conseguir. Bien, decías mañana lluviosa aquí en Río Gallegos, nublado con lluvia débil, así se presenta el cielo, en realidad a las 7 de la mañana. Estoy tratando de actualizar y tener el último registro de las 8, pero todavía no lo tengo. Pero se espera para esta mañana, para lo que resta de la mañana, lluvias fuertes. Llovió bastante, pero creo que no con la intensidad a través de la cual lo alertaba el Servicio Meteorológico Nacional. De hecho, estamos viviendo un alerta amarillo por estas horas de la mañana. Y hasta el mediodía, ahí caduca alerta. Es Río Gallegos, pero abarca más zonas de la provincia de Santa Cruz, que ya lo vamos a estar detallando. El área será afectada por lluvias persistentes, se estiman valores de precipitación acumulada entre 10 y 25 milímetros que pueden ser superados en forma puntual. Aquí en Río Gallegos es para la mañana de este miércoles. Y también hay una alerta por lluvia para la madrugada y la mañana de mañana jueves, y para la tarde del viernes alerta amarillo por lluvia para aquí, para Río Gallegos. Pero como te decía, el alerta alcanza a ver cómo lo describo, a todo el sur de la provincia de Santa Cruz, exceptuando la zona de Calafate, Chaltén y la zona de la Cuenca Minera, quedan fuera del alcance de este alerta amarillo. El resto del sur de Santa Cruz, o sea, departamentos Lago Argentino, a excepción de zona cordillerana, Gueraique, a excepción de zona Cuenca Minera, todo el departamento Corpenaique e incluso toda la zona costera del departamento Magallanes. Así que atento Puerto San Julián, porque para todos es este anticipo
por lluvia. En realidad es para lo que resta de esta mañana. Entre 10 y 25 milímetros que pueden ser superados de manera puntual. Así es, así es. La temperatura en Río Gallegos, estoy esperando que actualice. Así si que querés, los valores... mientras tanto, bueno, ¿tenés actualizado No. en otro lugar? Bueno, por eso te digo. Mientras tanto, saludamos a Puerto San Julián y a toda la gente que desde esa localidad nos escucha a través de FM Líder, de nuestro amigo Tito Parada. Les mandamos un beso grande y les decimos que hasta ahora, como bien explicabas vos, San Julián está alcanzado por esta alerta amarillo por lluvia. A esta hora, datos actuales, el cielo, según el servicio meteorológico, se presenta nublado con lluvia débil. Bien. La temperatura real, 3 grados 2. Pero la sensación térmica está en 3 grados 2 décimas también, pero bajo cero. Bien. La humedad muy, pero muy alta, 98%. Viento del noreste a 40 kilómetros, por eso esta térmica tan bajita. Y la visibilidad producto de la lluvia está reducida a 15 kilómetros. En Puerto San Julián hoy esperan una máxima de 8 grados y el pronóstico nos anticipa lluvias fuertes por la mañana. Bien. Por la tarde para un poco. Nublado el cielo, pero sin pronóstico de lluvias. Y a las noches vuelven las precipitaciones, pero en este caso aisladas. Chubascos de nieve en la zona de la cuenca minera, tomando a Río Turbio como ciudad cabecera de la región. Chubascos de nieve, eso me dice weather.com, siempre decimos esto, ¿no? Probablemente en la zona urbanizada no tengan esta situación, nieve, presencia de nieve, pero sí en las zonas más altas, en la zona precordillerana. Sí. La temperatura 1 grado bajo cero, igual que la sensación térmica, humedad 61%, el viento está calmo. Se espera una mañana con niebla abundante y con cielo nublado prácticamente durante toda la jornada. La máxima apenas si llegará a los 2 grados centígrados entre las 3 y las 4 de la tarde. Y me voy ahora al noroeste de Santa Cruz, allí a Perito Moreno. 1 grado la temperatura, la sensación térmica 1 grado bajo cero, el cielo se presenta mayormente nublado, humedad 90%, el viento está calmo. Se espera algo de lluvia en horas del mediodía y prácticamente durante toda la tarde, chubascos y lluvia débil ya al final de la tarde. La máxima puede llegar a los 6 grados centígrados. Bueno, muy bien. En el Calafate, datos actuales, 6 décimas de grado positivos la temperatura, con cielo nublado, con precipitación a la vista. Recordábamos que Calafate no está alcanzado por el alerta meteorológico por lluvia, la humedad es del 92%, el viento del sudeste a 9 kilómetros, por esa precipitación está un tanto reducida a 25 kilómetros la visibilidad. La sensación térmica en el Calafate a esta hora 2 grados 4 décimas bajo cero. Hoy esperan una máxima de tan solo 3 grados allí en esa hermosa ciudad. Por la mañana, atención el Calafate, se espera nevadas, nevadas con una muy alta probabilidad, entre el 70 y el 100% de posibilidades, anticipa el servicio meteorológico. Por la tarde se le agregan lluvias, o sea las dos. Bien. Lluvias y nevadas, lo mismo que por la noche. Esto en el Calafate. Y en Puerto Deseado no tenemos los datos actuales, que era mi intención,
Qué raro, porque Puerto Deseado, al tener estación y tener una referencia, siempre tengo actualizados, pero no ahora. Tenían No sé el caso 4 de- grados hasta hace un ratito de temperatura real, en una fresquita mañana también, allí en esa localidad costera. Y terminamos esta recorrida volviendo a Río Gallegos. Ahora sí tengo la actualización de las 8 de la mañana. 3 grados 8 la temperatura, como vos lo decías, no está frío. Ujú. No se siente tan No. frío. No. Obviamente la lluvia te da un ambiente, por supuesto, mucho más húmedo y Claro. se percibe ahí el frescor de la humedad, ¿no? De hecho, la térmica es 3 décimas de grado, pero un registro sobre cero. 3 décimas, pero sobre cero. Humedad 90%, viento del noroeste a 14 kilómetros en la hora. Se estima que la máxima hoy llegue a los 5 grados centígrados. Para la mañana se esperan lluvias fuertes. El alerta amarillo termina al mediodía, pero continuará precipitando. De hecho, así lo anticipa el Servicio Meteorológico Nacional, lluvias durante la tarde y lluvias aisladas durante la noche. Y mañana jueves, reitero, vuelve el alerta y el anticipo de lluvias fuertes para la madrugada y para la mañana, de mañana jueves. O sea, nos va a acompañar la precipitación al menos hasta mañana al mediodía, de variada intensidad, y en algunos casos, en algunas franjas, como lo decías, anticipándolo el Servicio Meteorológico Nacional a modo de alerta amarillo. Pero vamos a tener lluvia de variada intensidad, al menos hasta mañana al mediodía. Bueno, así estamos en este día miércoles, mitad de semana ya, y último día del 7º mes del año. Y aquí estamos contándote que tenemos mucho también en la otra gestión. Ahora vamos a los saludos de rigor. En principio a nuestro operador, a Brian Álvarez, nuestro comandante. ¿Cómo estás, Brian? ¡Buen día! ¿Todo Ya bien? estoy tranquilómetro nomás. Sí, muy bien. ¿Tomándose un tecito o cafecito? ¿Qué está tomando? Tecito. Sí, para acomodar el cuerpito. Son detallitos. Y acá con nosotros operando y poniéndonos al aire en el streaming a través de YouTube, en este caso, el canal del diario Nuevo Día. Ahí estamos en vivo. Tenemos un temita con el Face. Están medio sensibles los muchachos. ¿Qué va a ser? Sí, demasiado sensibles para mi gusto. Pero bueno. Estamos en YouTube, el canal de YouTube del diario Nuevo Día, ¿verdad? Sí. Ahí estamos. Ahí estamos transmitiendo. Gracias, Juli, por acompañarnos todas las mañanas. Julián Quiroz acá con nosotros compartiendo la mesa. ¿Cómo estás, Juli? Buen día, chicos. Si entran al diario Nuevo Día, ustedes están en la cabecera. Sí. ¿Estamos arriba? Es más fácil. Sí. Ah, perfecto. Eso es buena esa también. Y ahí nos linkean y vamos a YouTube. Gracias a nuestros auspiciantes por hacer posible que estemos al aire todos los días. Cabañas del Titán, desde el Calafate, nos acompañan. Están ubicadas allí sobre la Avenida Libertador, tienen salida peatonal por el Paseo Costero, tienen la mejor vista al lago y están equipadas para 5 personas. Tiene patio con asadores, parrilla, juegos infantiles, parque y estacionamiento. Tranquilidad absoluta en Cabañas del Titán. Para reservar, si estás planificando un viajecito a la villa turística, comunícate con el 2966-530706. Y por reservas para el hostel o por consultas para el hostel, recordá que permanece cerrado hasta el próximo mes de septiembre por la temporada turística baja, pero también dispone sus servicios para grupos, para contingentes y para delegaciones grandes. En ese caso tenés que llamar al 2966-746219. En Perito Moreno estamos al aire a través de Activa FM 94.1. Un abrazo a todos los colegas, a Federico. También estamos al aire en el canal 5 del videocable de esa localidad, y estamos al aire gracias al acompañamiento de Sandín Hermanos SRL, que hace esto posible. Obras civiles, servicios y logística. Es una empresa comprometida con el desarrollo de la producción regional. Con recursos calificados desafía todas las exigencias
En Perito Moreno, Sandín Hermanos SRL, soluciones confiables para el desarrollo de los grandes proyectos. Lotería para obras de acción social acompaña este programa para sus productos Telebingo, Mini Bingo, Rebingo y Quiniela Santacruceña. Bombazo de la Quiniela Santacruceña. Ahora tenés la oportunidad de cobrar 80 veces lo apostado a las 2 cifras, 600 veces lo apostado a las 3 cifras y 3.500 veces lo apostado a las 4 cifras. No la pienses más. Quiniela Santacruceña, la que más paga y es nuestra. Jugar compulsivamente es perjudicial para la salud. Ayer hablábamos con el presidente de Loas, con Juan Mayer, y nos daba detalles de esta nueva posibilidad que te brinda el Telebingo santacruceño. Vuelven a sortear un auto, un 0 kilómetro, en esta ocasión un Sandero 0 kilómetro. Estará en juego en la cuarta ronda únicamente, a la bolilla número 40, pero así comenzará. Si no sale, se pondrá en juego en el siguiente sorteo, claro, también el mismo auto, pero la bolilla 41. Exactamente. Y así sucesivamente. Exactamente. Será la 42, a la 43, hasta que salga el 0 kilómetro. Pero es indistinto al pozo acumulado. Ese pozo acumulado se juega tal cual y permanece allí siempre en el casillero número 40. El efectivo, la plata, que ahora está en 500.000 pesos porque salió el acumulado el lunes pasado, se fue para 28 de noviembre. Pero la novedad es esta, ¿no? Este auto 0 kilómetro en juego en la cuarta ronda de todos los sorteos del Telebingo santacruceño. Y obviamente una vez que sale, baja otra vez de casillero a la bolilla número 40 y se sortea otro auto. Exactamente. Una nueva posibilidad. 8 de la mañana, 22 minutos en la República Argentina. Estaba leyendo, en realidad estaba atento al canal de noticias que tenemos puesto. Se anticipa y se está comunicando que Aerolíneas Argentinas tiene importantes demoras en todos los aeropuertos del país. Así es. Así que a estar atentos si tenés que viajar a Capital o si estás recibiendo a alguien, si tenés que ir a buscar a alguien al aeropuerto. No sé cómo estamos con los vuelos hoy miércoles, qué vuelo tenemos en Río Gallegos a esta hora de la mañana. Lo cierto es que hay una falla informática que está afectando a los vuelos de Aerolíneas Argentinas y, como te decía, hay importantes demoras en todos los aeropuertos del país. Esto lo confirmaron fuentes de Aerolíneas Argentinas 2000, en este caso al portal Infobae. Se trata de una caída del sistema y hay miles de pasajeros afectados. Sí, exactamente. Muchos de los vuelos que Aerolíneas Argentinas tenía programados para despegar hoy miércoles a la mañana desde Aeroparque, desde el Jorge Newbery, en Buenos Aires, y también en el Aeropuerto Internacional de Ezeiza sufren importantes demoras a raíz de una falla técnica en el sistema informático de la compañía. Así es, exactamente. Estaba chequeando esa misma información y haciendo las consultas del caso a algunos contactos de aquí del aeropuerto de Río Gallegos, así que en cuanto tengamos más información para ampliar a nivel local, provincial, lo vamos a estar comentando. Es así, porque si estaba previsto algún vuelo hoy, seguramente va a sufrir alguna demora. Hay un vuelo a la mañana, ¿no es cierto? Depende del día. Depende de la jornada. Depende de la jornada. Tendríamos que meternos a la página de Aerolíneas y chequear. No confiar en nuestra memoria. Ahí lo va a chequear no, por supuesto. Ahí lo va a chequear Juli, pero bueno, están todos avisados, ¿no? Claro. Tenés que viajar, probablemente la compañía ya te lo haya notificado, pero tenés que buscar a alguien, algún jefe, algún familiar, alguien de tu empresa, y bueno, tenés que saber que hay demoras en los vuelos de Aerolíneas Argentinas. Así es. Bueno, vamos a anticipar que en muy breves minutos vamos a ir por una comunicación que nos quedó pendiente de ayer, ayer día martes, una comunicación telefónica con Silvia D'Andrea,
Ella es vocal por el Ejecutivo en la Caja de Previsión Social. Queríamos tener este contacto con ella debido a el famoso decreto 608 firmado por el gobernador de la provincia, Claudio Vidal, que dispone, podríamos decir, para algunos es una lisa y llana modificación al sistema de jubilación de Santa Cruz. Para otros es una traición, para otros es una estafa, para otros es prácticamente poner la soga al cuello y decir, bueno, llegó tu tiempo de jubilarte, empezaste con la presentación de los papeles, bueno, esto como comienza, termina y basta de prorrogar, de extender o de dilatar el periodo de jubilación. Y bueno, y hay otros que dicen, no, bueno, es simplemente hacer cumplir lo que se debe hacer sin más vuelta. Vamos a hablar con ella, pero también vamos a escuchar, previo a eso, la posición que tiene Cristian Sánchez, que es el vocal que representa a los activos. Bien. Que venimos a ser, digamos, para la lectura de algunos, los primeros perjudicados, o los directos perjudicados con este decreto firmado por el gobernador de la provincia, Claudio Vidal. Así que en unos instantes vamos a estar hablando con ella. Si querés, tenemos el audio para escucharlo, así vamos poniendo en tema. Lo que pasa es que queríamos, pero queríamos escucharlo también con ella para que ella lo responda. Bueno. Así que lo vamos a hacer en un minuto nada más. Y vamos a anticipar la otra comunicación telefónica. Vamos a estar hablando con Carlos Marcel. Él es el secretario de Medios, secretario de Información de la provincia de Santa Cruz. En principio, porque ayer se conoció que se dio una prórroga de un mes para inscribirse en el RACE. Recordá que el RACE es el registro para acceder a subsidios a la energía. Y se estaba aconsejando, recomendando desde el gobierno de Santa Cruz. En principio la fecha culmine era ahora, los primeros días de agosto. El 4. Se prorrogó hasta los primeros días de septiembre. 30 días más. Así que para hablar sobre la importancia de registrarte para no perder estos subsidios, en principio, para recordarlo, vamos a estar hablando con él. Y además, obviamente, por supuesto, de esta prórroga, que bueno, ya se dio, entiendo, por la baja participación de inscriptos en el registro. Perfecto. Debe ser por eso. Que esta es una disposición, una medida a nivel nacional, ¿no? Exactamente. Sí, una medida a nivel nacional que ayer a la mañana la había anticipado el vocero presidencial en la clásica conferencia de prensa que brinda. Y con el correr del día se publicó en el boletín oficial. Nos está escuchando, como lo habíamos anticipado, Silvia D'Andrea. Ella es la vocal por el Ejecutivo en la Caja de Previsión Social y es un gusto recibirla a esta hora de la mañana. Silvia, ¿cómo estás? Karina Taverne, Claudio Lobos, te saludamos. Pero muy bien, ¿cómo están ustedes, chicos? Acá preparándome, a las 9 tenemos directorio. Así que acá escuchando y medio con la oreja ya puesta en el segundo piso. Bueno. Entonces venimos bien con el tema de horario y vamos a ser puntuales por esta reunión de directorio que nos contabas. ¿Se dan de manera frecuente estas reuniones de directorio, Silvia? Sí, se programan generalmente 2 como ordinarias, 2 al mes. Bueno, este mes fueron la primera y la última semana por el receso, sí, todos sabemos cuál es la calendarización que tuvo el receso, y bueno, si no, generalmente la primera y la tercera son ordinarias y se puede contar con alguna extraordinaria, y hay una particular que se llama de trámites varios, que es en donde se regulariza administrativamente todo el volumen que hay de trámites individuales, ¿no es cierto?, que puede generar un usuario de la caja. Claro. Qué sé yo, no sé, un cambio de domicilio, ¿sí? Registrar un nuevo
una nueva certificación de un hijo, de un nieto a cargo, qué sé yo. Bueno, esas cosas que son de trámite administrativo, ¿no? Bien, bien. Bueno, Silvia, sin demasiados preludios, queríamos compartir con vos, y esto les contábamos también algo a nuestros oyentes, respecto de una polémica se ha armado alrededor de el decreto 608 de este año de 24, firmado por el gobernador Claudio Vidal, que te preguntamos a vos en principio, ¿qué es lo que propone? ¿Qué es lo que no propone? ¿Qué es lo que establece ese instrumento legal? Establece primero el ordenamiento de los artículos 132, 133 y 136, ¿sí? De la norma, que es la 1782 y es nuestra ley previsional, ¿sí? Estos artículos que te nombro, al igual que el 117, ¿sí?, son artículos que reglan el modelo y el sistema a seguir al momento de pasar de la vida activa a la vida pasiva. Eso es lo que hace. Y hay en el medio, primero y principal, bueno, que tanto el 608 como la norma general, que es la ley 1782, ambas facultan al directorio de la Caja de Previsión Social a reglamentar tanto sobre la ley, tanto sobre los decretos reglamentarios, ¿sí? O sea, y bueno, si ustedes leen el 608, creo que en el último artículo dice facúltese a la Caja de Previsión, no lo estoy viendo en este momento, pero dice facúltese a la Caja de Previsión a generar todas las normativas y regulaciones para el arbitrio del presente, ¿sí? ¿Qué quiere decir esto? Que como siempre, ¿sí?, una norma reglamentaria, como es un decreto, como puede ser cualquier tipo de norma que emana del Ejecutivo sobre la aplicación de una norma, no sobre una norma. A ver, vamos a entender esto, ¿sí? Una norma la genera, la regula y la transforma, ¿sí?, espacios diferentes dentro de la estructura del Estado. La puede generar un civil juntando 5.000 firmas, la puede generar un diputado, la puede generar un proyecto del Ejecutivo que va a diputados. Eso por un lado. Por otro lado, se puede generar como reforma, ¿sí?, que eso únicamente cambiar la norma en el escrito, me refiero, en la estructura de una norma, únicamente lo puede hacer la Cámara de Diputados, ¿sí? Y son los diputados los facultados para eso. Y luego están lo que se llama el trámite administrativo, propiamente dicho, que son los actos de gobierno, ¿sí? ¿Qué son los actos de gobierno? Los actos de gobierno son aquellas potestades que son exclusivas del Poder Ejecutivo y que llevan en la norma la firma de la máxima autoridad, el intendente, el gobernador o el presidente. ¿Se entiende? Eso es un acto de gobierno. Este decreto es un acto de gobierno que lo que viene a hacer es normativizar y regular una norma ya existente, ya en aplicación, ¿sí?, que es la 1782. Bien. ¿Qué es lo que dice? ¿Qué es lo que dice? Sí. Aclara que hay 2 vías, que esto es lo que no se aclara, o sea, sí está implícito, pero no está explícito en la ley, en la 1782. ¿Qué dice? Que hay 2 vías cuando una persona trabaja en la administración pública. Hay 2 vías para comenzar tu historial laboral, ¿sí? Sí. Por un lado, corre la vía del reconocimiento de servicio, que vos, por ley, en realidad, cada 5 años, cuando ya sos planta permanente del Estado, tenés la obligación de hacerlo, ¿sí? ¿Por qué el tema de los 5 años? Porque los 5 años te aseguran estabilidad, que es el único ente, ¿sí?, que te asegura la estabilidad como empleado, es el Estado. Esa es la diferencia con lo privado, la estabilidad, ¿sí? Y la estabilidad se consigue a los 5 años. Entonces vos, en los primeros 5 años de vida,
laboral, vas, haces tu récord de servicio y eso a vos te está asegurando el reconocimiento de tu planta también. ¿Se entiende? O sea, hay dos cuestiones. Pero vos empezás por esa historia, el reconocimiento de servicio. Para lo que se llama la jubilación, la santacruceña, ¿sí? Como le decimos todos, que son los 28 años para la mujer y los 30 años de aporte para el hombre sin límite de edad, vos tendrías 5 veces las mujeres y 6 veces los hombres la posibilidad obligatoria, diríamos, de hacer tu reconocimiento de servicio, que sería la actualización. Claro. ¿Sí? ¿Eso qué hace? Que vos el día que llevas tu último reconocimiento de servicio a una mujer, le van a decir, bueno, mire compañera, usted en 3 años está en condiciones de jubilarse. ¿Sí? En 3 años está en condiciones de iniciar su acto jubilatorio. Y esa es otra vía administrativa. Esa es otra vía administrativa. Tu reconocimiento de servicio es una cosa. El acto de iniciar la vía administrativa de la jubilación es un manifiesto propio del individuo. ¿Por qué? Porque ese sí es un derecho adquirido y vos sos titular del derecho. Entonces yo me presento a la caja y digo, ya sé cuántos años tengo de aporte porque vos me los reconociste, caja. Claro. ¿Sí? Ya sé cuánto tengo 28, tengo 30, puedo, en el último récord puedo decir, estoy en buenas condiciones, voy a laburar 10 años más, suponete. Y no tengo obligación ni de renunciar, ni de jubilarme, ni de nada. Porque decido seguir trabajando y sigo haciendo mi reconocimiento de servicio. El día que decido jubilarme, y digo, ya ahora estoy en condiciones, cumplí mis 55 años, tengo 35 años de aporte, vamos a suponer, porque pueden haber casos así, tengo ya 35 años de aporte, ahora sí, me voy a jubilar. Pero eso vengo y digo, mira, este es mi número de expediente de reconocimiento de servicio, quiero iniciar mi trámite jubilatorio. Este es mi último récord que voy a hacer y ahora manifiesto yo con una nota, ¿sí?, en la caja de previsión social, que quiero iniciar mi trámite jubilatorio. Una vez que ese trámite jubilatorio se inicia, que puede llegar a tardar, si sos de un solo lugar de la administración pública, suponete municipal, ¿sí?, laburaste toda tu vida en la MUNI, tenés 35 años de aporte en la MUNI, va a recursos humanos de la municipalidad, podrá tardar 20 días, un mes en comprobar que todo lo que vos ya tenés como reconocimiento de servicio es válido, vuelve ese expediente sellado por la municipalidad, que viene con todo el trámite administrativo dentro de la MUNI, y dice, sí, está bien, esta persona trabajó desde los 20 hasta los 55, aportó 35 años, tiene todo en regla, no sé, bueno, todo lo que puede tener una persona en sus derechos y obligaciones dentro del trabajo, nosotros decimos que sí, que se puede ir, no nos debe nada. Listo. Esto lo recepcionamos nosotros, acá adentro, calcularle que es una semana por oficina, más o menos, 10 días por oficina, son 6 oficinas, los escaloncitos que se van siguiendo dentro de la caja, hasta que llega al directorio. En el directorio tiene ya una normativa donde dice tal agente con tantos años de aporte tiene el porcentaje tal, ¿sí?, sobre su jubilación, y le corresponde un sueldo de tanto, y está en condiciones de jubilarse, de renunciar, ¿sí?, a partir del, generalmente se hace el 1 del mes, ¿sí?, suponete el 1 de septiembre, el 1 de octubre, el 1 de noviembre. ¿Para qué? Para que ya la liquidación está el 24. Por eso es la exigencia de los 30 días para presentar la renuncia, y eso es lo único que esto reglamenta. Lo único diferente que no está escrito en la ley, y que sí está escrito porque es lo que lo reglamenta, son lo de los 30 días. ¿Por qué? Porque en esos 30 días vos le das tiempo al superior, al jefe, al Estado, sea municipal o provincial, a decir, no, che, pará, no te me vayas, Karina, vos para mí sos fundamental, yo quiero que estés acá el resto de tu vida. Bueno, te damos 6 meses más para que prepares a una persona, pero me lo tenés que justificar patrón, no trabajador, ¿sí? Claro. Vos, el patrón, el Estado patrón, vamos a llamarlo de alguna manera, me dice, no, yo a este tipo lo necesito 180 días más, así que por favor pido la prórroga de la renuncia de septiembre a marzo. Está bien. Listo. Y eso queda en lo que se llama en reserva, ¿sí? Ese expediente queda en reserva, pero al 1 de marzo
yo te tengo que automáticamente dar la baja como activo, ¿sí? Porque ya está, ya pasaron tus 180 días y vuelve tu jubilación, diríamos, para que el 24 esté depositada, porque si no, no vas a cobrar hasta el otro mes. Y esa es la gente que después hace cola acordándose de la abuela de todo el mundo, que, che, pero ¿qué pasó, loco? Me jubilaron este mes y no cobré. Y no, porque no llegó a tiempo tu renuncia desde educación, desde economía, desde la MUNI, desde donde sea. No llegó al 1 del mes como corresponde, llegó el 15 y acá ya liquidamos el 10. Vos decís, Silvia, entonces, que el 24 no vas a cobrar. Decís que en todos los casos el momento de jubilarse, cumplido los 30 años el varón y 28 años las mujeres, en todos los casos es potestad y voluntad exclusiva del trabajador el momento de jubilarse. El momento de iniciar, sí, es exclusiva del trabajador. Te lo leo acá, si querés, tengo acá el artículo abierto, mirá, si querés, tengo la ley acá. Es exclusiva del trabajador. Lo que sí tiene, por ejemplo, una vez iniciado el trámite, ¿sí? Iniciado el trámite, ¿sí? Y dada la fecha, vos sí tenés, y eso te lo dice la ley de contrato de trabajo, ¿sí? Y el convenio colectivo. Vos tenés 2 años para el trámite, porque, por ejemplo, tenés la gente de educación que, gracias a Dios, desde que estamos nosotros gestionándolo, hemos recuperado expedientes del año 2018 que estaban perdidos en educación. ¿Sí? Y con la gente de educación se ha armado un plan. Tenés 2 años, ahí plan de trabajo tuvimos, ¿sí? Tuvimos un microcorte. Tenés 2 años, ¿a partir de cuándo para iniciar con el expediente? Ahí se corta. ¿Está, Silvia? Estoy, sí. Yo no te escuché a vos. No, sí, tuvimos ahí un cortecito. Decía, tenemos 2 años, ¿a partir de cuándo para iniciar el expediente? No, para iniciar el expediente, sí. Vos cuando a vos en tu reconocimiento de servicio, ¿sí? Te dice, ya estás en condiciones de jubilarte, vos tenés el tiempo que quieras para iniciar la jubilación. Bien. ¿Sí? Vos te mantenés activo. Cuando la iniciás, ¿sí? Una vez iniciado el trámite, ¿sí? Pueden pasar 2 años, ¿sí? Pueden pasar 2 años. Y el patrón tiene la obligación de mantenerte a vos en tu planta estable, con tu cargo y con todo. Claro. Y seguir certificando tu servicio. Claro. Que eso muchas veces es lo que sucede, que nosotros acá se hace un cálculo de cargo base, lo que se llama, que es con lo que te ibas a jubilar hace 2 años, y cuando resulta que llegó el último expediente de educación, o bueno, hay otros lugares que también hay otros dramas, pero sí, bueno, son 2 años más, tenés 2 años más de aporte, 2 años más de edad, 2 años más de trabajo, quizás hasta otro cargo. Claro. Y hay que volver a recalcular todo. Que eso es, ahora vamos al quid de la cuestión, ¿sí? Porque esto es del cómo el 608 debe funcionar, cómo nosotros detectamos que hay algunas cuestiones que debemos reglamentar, porque sí, hay algunas cuestiones que debemos reglamentarlas y las vamos a hacer, pero eso se hace en el directorio a través de reuniones extraordinarias, ¿sí? Desde debate, donde estamos todos, los vocales, los del ejecutivo, los pasivos, los activos, todo el mundo está presente, que bueno, va a ser por supuesto ahora después del receso, ¿sí? Una cuestión de estas es justamente cuando vos tenés esta reglamentación en la mano, la aplicación, desde cuándo van a ser, y ahí sí vamos a entrar seguramente en el debate, los 30 días de la renuncia. ¿Se entiende? ¿Por qué? Porque uno de los argumentos es, no, pero si a mí me notifican ahora, ¿sí? A mí me notifican ahora, yo dice que para el 1 de enero estoy en condiciones de jubilarme, porque vos te podés notificar ahora que para el 1 de enero estés ya en condiciones de jubilarte, ¿me entendés? Sí. Ya lo sabés desde ahora, ¿sí? Que al 1 de enero te podés jubilar. Ahora, si vos decidís, ya sabiendo que el 1 de enero estás notificado que estás en condiciones de renunciar y acceder a tu jubilación, y te quedás 4 años más, ¿sí? Como pasa acá con expedientes, hay casi 700 expedientes en esa condición, vos pensás que esos 700 expedientes
hay que volver a recalcularlos todos, porque nadie se quedó en su lugar en 4 años. Son 700 expedientes que si nosotros no notificamos ahora para su renuncia respectiva y recálculo del cargo base, son 700 expedientes que se meten de nuevo al circuito. Está bien. Y nosotros hoy, por ejemplo, tenemos 215, me parece, expedientes de jubilaciones nada más. Está bien, entendemos. ¿Me entendés? Sí. Eso es cada directorio. A ver, un par de consultas que te propongo a ver si podemos hacer tipo ping-pong respecto de ciertas críticas, ¿no? Que han tenido un tono bastante contundente. Una, por ejemplo, Cristian Sánchez, que representa a los activos como vocal en el directorio de la Caja de Previsión Social, ha dicho en declaraciones que le dio a nuestros compañeros de Canal 9 que palabras más, palabras menos, hacen esto también como para sacarse de encima cierta gente, ciertos activos que están, digamos, ahora cumpliendo funciones, por supuesto, en su calidad de trabajadores en actividad y que los quieren jubilar. Los quieren jubilar. Mirá, a ver, yo no tengo los 700 nombres de los tipos que están ocupando 4 placares allá abajo, en la entrada de la caja, ¿sí? Pero esa gente hace 5 años que está en condiciones de jubilarse. No ahora, hay algunos que están desde esa época, hay otros que son más nuevitos, pero hay alguna gente que está desde esa época, ¿sí? Yo no creo que la intención sea, con intencionalidad, ¿sí?, jubilar a algunos cual si fuera una signatura de mácula, ¿sí?, de una mancha, ¿viste?, para jubilar a alguien. Lo que necesitamos es emprolijar el sistema. Sí, este es el tema. Nosotros estamos tratando de organizar un legajo único, en donde vos no tengas que venir a hacer todo el tramiterío. Nosotros lo que necesitamos es todos los años tener actualizado al tipo que esté en una base de datos y que ya el expediente en papel sean 4 hojitas, ¿me entendés? Te inicio el reco y la renuncia, nada más. Bien. Eso es lo que estamos tratando de hacer, de emprolijar esto. Yo los invito, se lo dije el otro día a otro colega en una radio. Yo los invitaría a todos los medios, si yo fuera encargada de esto, invitaría por día a 4 o 5 medios a que recorran la caja y que vean cómo se trabaja, qué es lo que se hace acá adentro. Gente maravillosa que hace maravillas con el tiempo para que un expediente que tiene que por ahí ir a Caleta Olivia y volver, salga en un mes. ¿Me entendés? O sea, empleados que conocen su laburo maravillosamente, que primero y principal reconocen la calidad que hay que tener al momento de definir la jubilación o la pensión de una persona. Está bien. Silvia, y ese laburo ya fue hecho. O sea, esto es lo que quiero que se entienda. Que ese laburo ya fue hecho y duerme en un placar. ¿Me entendés? Y va a volver que hacerse. O sea, ese es el tema. Otra de las cuestiones. Si nosotros no salimos a discutir este decreto, que es el primero, vamos a terminar en una armonización de nuestra caja de previsión. Este es el primer paso antes de la armonización. Estoy leyendo declaraciones entrecomilladas que publicó en su momento WOW, este portal, que son de Viviana Carabajal, vocal por los pasivos, no me gusta esa palabra, pero bueno, en la caja de previsión. La verdad, bueno, será una apreciación de Vivi, está bien si es su apreciación, pero no es esta... no es esta la intención ni de este decreto ni de la gestión. O sea, vos pensás que la primera declaración y el único mandato que tenemos los vocales y la presidencia de esta caja sentados al momento que nos pusieron acá fue la caja sigue siendo provincial y el déficit ordenémonos para que disminuya, pero el déficit sigue siendo y estando a cargo del Estado. O sea, no sé de qué armonización, sí, únicamente la armonización de pensar que en enero teníamos un déficit de 1.300 millones y hoy la caja este mes ya pagó 7.500 millones de déficit. La única armonización que tenemos nosotros es para con los trabajadores, Karina, que cada aumento que hay y cada porcentaje que hay, el
los activos y cada aumento remunerativo que hay en los activos está reflejado en las planillas de la caja de previsión, en donde, por ejemplo, justamente en la carga municipal, por ejemplo, tenemos en enero, ¿sí? Había 4.538 empleados municipales jubilados y pensionados, o sea, dentro de nuestro sistema de la caja, con un promedio, estoy hablando de toda la provincia, ¿sí? De 500.000 pesos de salario, jubilados, ¿sí? De ingresos como jubilados en enero. Y en julio, o sea, lo que cobraron el 24, hay en toda la provincia 4.700 empleados municipales, ¿sí? O sea, aumentaron en 200 jubilados y pensionados, con un promedio de 890.000 pesos, ¿sí? Claro. El incremento que tuvieron fue del 94% en el bolsillo. Yo entiendo, a ver, también la nafta en enero salía a 300 pesos y hoy sale 700. Por supuesto que el impacto no lo sentís, pero el impacto del déficit de la caja sí se siente, porque fuimos de 180 millones, de 1.800 millones a 7.500. Y es ese porcentaje. ¿Y qué va a pasar, es el porcentaje del entonces, 113% en los docentes, ¿no? Sí, te entiendo, pero y por ejemplo, ¿y qué va a pasar con esos, si se gestiona y se jubila a esos 700 y pico de expedientes que representan a trabajadores que hoy están en actividad, pero ya en condiciones de jubilarse? ¿Esos números para estar en la media? No, estar en la media, o sea, a ver, sí, perjudican porque es el impacto, pero es el impacto que nosotros tenemos por mes, ¿me entendés? O sea, por eso necesitamos que ingresen ya al sistema. Yo te estoy hablando de que más o menos tenemos entre 200 y 250 por reunión de paritaria, te iba a decir, por reunión de directorio, ¿sí? Son más o menos la cantidad de jubilados que tenemos, ¿sí? Y pensionados, de altas, diríamos, ¿sí? Más los trámites que están dando vuelta. Entonces, están dentro del promedio. Necesitamos que entren al sistema. Esto es lo que necesitamos para tener un cálculo actualizado del déficit, para saber de dónde se va a sacar ese déficit, porque el déficit no viene de así, baja un helicóptero con plata, no, ¿sí? Claro. El déficit es un trámite dentro del Ministerio de Economía que tiene que ver de qué parte del patrimonio de la provincia reservado, ¿sí? Como corresponde dentro de la contabilidad de la provincia, ya reservado, esas reservas van a pasar al acto patrimonial de la caja de previsión a cubrir el déficit a través del tesoro de la provincia, ¿sí? Y lo que nosotros tenemos que entender, muchachos, es que estos 7.800 millones que este mes que viene le van a tener que poner a la caja de previsión y corresponde, porque son los aumentos que le corresponden a los pasivos, sigo insistiendo, ¿sí? Si la caja pudiera tener una medida de recaudación anticíclica, ¿sí? De un modelo de recaudación, de un modelo que pueda generar capital sin tocar el capital humano, que son los afiliados y sus aportantes, ¿sí? Nosotros podríamos, disminuir, jamás digo que vamos a eliminar, ¿sí? El déficit de la caja, porque ningún servicio social es superavitario, sino es un negocio, y los servicios sociales no son un negocio, ¿sí? Son una obligación del Estado, son dos cosas diferentes. Entonces, esta cuestión, ¿sí? De achicar el déficit, no pensarnos superavitarios, pero sí de achicar el déficit, ¿sí? Tiene que ver con una cuestión de arquitectura económica y tiene que ver con una cuestión de ingeniería administrativa, contable, que necesitamos plantear sabiendo cuántos somos en realidad. Tanto como activos, tanto como pasivos. ¿Se entiende? Sí, porque acá hay una cosa que en la caja tenemos, y la gente tiene que entender. La caja es de los activos, primero y principal. Que el usuario sea el pasivo es otra cosa, pero la caja es de los activos, la caja la aportan los activos. Hoy los que trabajamos en el Estado aportamos para que un jubilado cobre. Yo no estoy aportando para jubilarme yo. Yo estoy subsidiando el trabajo diferido que hizo alguien. ¿Sí? Y alguien va a venir a aportar para que yo siga jubilada, ¿se entiende? Sí, claro. O pensionada.
¿Se entiende cómo es esto? Entonces, en este concepto, ¿sí?, de lo que el trabajo es como salario diferido, no podemos pensar jamás en que vos decir, yo aporté para jubilarme. No, vos aportaste para que otro esté jubilado. Y el problema acá que tenemos que sentarnos y ver realmente es entender que nuestro sistema, ¿sí?, de aporte a la caja tiene también lo que se llama la triolé económica en la previsión. Y son los 3 modelos de aporte del 33,33%, ¿sí? Sí. Una parte la pone el trabajador, ¿sí? Una parte supuestamente la pone el patrón y la otra la pone el Estado. Esto es lo que dice la ley de contrato de trabajo. Acá la cuestión es que el Estado y el patrón son los mismos. Sil, ¿se entiende? Sí, te viene la reunión y a nosotros la próxima nota. Una sola cuestión más. Ya se adelantó que esto se va a judicializar. Lo dijo Pedro Mancilla, lo adelantó que estaban trabajando con los abogados y demás. Ajá, bueno. Y bueno, tendremos que esperar a ver qué primero y principal, hacia dónde orientan, si es una demanda individual o colectiva, y ahí sabremos en ese momento si nos notifican a nosotros, al Ejecutivo o a la Fiscalía de Estado. Bien. Silvia, gracias por este contacto. Hasta que no sepamos qué es, diríamos, claro. hasta que no sepamos qué, no te puedo decir de qué se trata. Claro. Bueno. No, lo que nos estábamos leyendo distintas declaraciones y dijo, por ejemplo, en unas que publicó Tiempo Sur, estamos trabajando con nuestros abogados porque Vidal no puede pasar por encima de los gremios. Bueno, entre otras cosas, decía que le extrañaba porque viene extracción sindical. Dice, la modificación, esto es un textual, la modificación de una ley a través de un decreto es inconstitucional, está prohibida, hay jurisprudencia que avala lo que estamos diciendo. Bueno, y que estaban trabajando con sus abogados. Bueno, tendrán abogados con alguna constitución de Estados Unidos, debe ser, no sé, acá esto... Un decreto reglamentario no es inconstitucional porque acá no está cambiando ninguna ley. No se está modificando. Sí, o sea. Silvia, esto lo planteo yo desde mi humilde conocimiento y alguna lectura de Quiroga Lavie, quiero aclarar. Después los jueces dirán lo que tienen que decir. Y si los muchachos acá tenían razón y los abogados presentan un sentido de inconstitucionalidad, me imagino que también habrá el lugar y el momento para responder y ver en el debate qué es lo que se dice, porque ninguna cuestión de estas es sancionatoria, ¿no? Te liberamos, Silvia, te dejamos que vayas a esta reunión que tenés de directorio a las 9 de la mañana, y gracias porque bueno, hemos conocido mucho más y en profundidad cómo se regulan y detalles de las normas, ¿no?, del funcionamiento del sistema previsional en la provincia de Santa Cruz, que muchos desconocíamos, ¿no? Y otros ya estamos poniendo la luz. Gracias. Y tenemos que ir, materia pendiente, ir a realizar el reconocimiento del servicio, que no sabía que se debía hacer cada 5 años. Así cada 5 años, dice la ley. Bien. Sí. Gracias, Todos Silvia. Los que son empleados del Estado háganlo y les va a hacer más fácil jubilarse. Perfecto. Yo no lo hice nunca y ya... y ya tenés que empezar los trámites. No te cocinás en el primer hervor. No. Hay que echarte corcho, vos, lejos. Ahora, Silvia, un gusto hablar con vos. Dale, un abrazo y los espero cuando quieran. Desde las 8 de la mañana estoy acá. Así que acá estoy. Un abrazo, chau. Un abrazo. Silvia D'Andrea, ella es vocal por el Ejecutivo en la Caja de Previsión Social. Bueno, hablábamos y nos explicaba esta situación. Mientras la escuchaba a Silvia D'Andrea responder a las críticas de distintos sectores que tratamos de reflejar en la nota en referencia a el decreto 608 de 24 del gobernador de la provincia, recordaba, bueno, esas críticas vienen de sectores municipales, de donde viene también Silvia D'Andrea. Por eso es que preguntaste, Pedro Mancilla dijo tal cosa, porque son...
Claro, exactamente. Silvia venía del SOEM. Los dos referentes del SOEM, claro. Claro, ¿te acordás que en su momento se había propiciado también una candidatura a concejal de extracción gremial? Lo que más me llama la atención es que, de acuerdo con el que hables, te aseguran cosas muy opuestas. Están en las antípodas absolutas. De hecho, de un lado hasta lo quieren judicializar y del otro lado Silvia que te dice, no es así, no se va a modificar ninguna ley. Bueno, ahí ustedes lo escucharon, fue simple, fue claro, no se va a modificar ninguna ley, sino estos 30 días para que de alguna manera, bueno, tienen que estar reglamentados a partir de que comenzás con el trámite jubilatorio, ¿no? Bien, 9 de la mañana exactamente en la República Argentina. Quedaron muchos temas para hablar con Silvia. Sí, de todos modos, y también para responder algunas otras cuestiones, pero más que nada las consultas era si cuándo van a cobrar algunos acuerdos que se habían alcanzado en paritaria. Se lo vamos a trasladar a Viviana Carabajal, y si tenemos alguna respuesta la vamos a contar en el transcurso del programa a quienes nos la hicieron llegar. Bien, decíamos, una de las noticias destacadas a esta hora de la mañana en todo el país refiere a una falla mecánica que está afectando, perdón, una falla informática sí, que está afectando los vuelos de Aerolíneas Argentinas, y teníamos la duda si iba a tener, si iba a afectar algún vuelo de aquí de Río Gallegos. Y efectivamente, mira, entro a la página de Aeropuertos Argentina 2000, donde podés chequear online la situación de cada uno de los vuelos, el estado de cada uno de los vuelos. El aeropuerto de aquí de Río Gallegos vio cancelado un vuelo, el que debe llegar a las 9:20 de la mañana. Por eso decíamos, si estás esperando a alguien, si tenés que ir a buscarlo al aeropuerto, el de las 9:20 de la mañana, el vuelo AR 1858 fue cancelado. Ahí sí. En los arribos y en las partidas, por supuesto que es el mismo avión, en este caso el vuelo 1859, con destino a Aeroparque, que sale de aquí de Río Gallegos, o debía salir a las 10:10 de la mañana, por supuesto, también fue cancelado. Bueno, a propósito de esto, aprovechaba este espacio mientras vos comentabas esto para escuchar un mensaje de la gente de Aerolíneas de aquí del aeropuerto, a quienes habíamos hecho las consultas, y nos decía que esta falla informática ya fue solucionada, pero hasta que ello ocurrió, todos los vuelos hasta las 9 de la mañana estaban cancelados. Claro. Esto en todo el país. Por supuesto, afectó que vos mencionabas recién, este avión, este vuelo que tenía que llegar a Río Gallegos. Pero ahora ya ha sido solucionada, es decir, de las 9 de la mañana en adelante, los que salían y demás lo van a poder hacer con normalidad. Los que hay que averiguar en cada caso es la reprogramación de los que debieron ser cancelados o demorados en todo caso. La falla informática se registró cerca de las 3:30 de la mañana en Aeroparque. Hasta las 8 solo habían salido 4 vuelos. Así que el vuelo que debía llegar 9:20 de la mañana aquí a Río Gallegos fue cancelado, y el que debía salir con destino a Aeroparque a las 10:10 de la mañana, desde Río Gallegos, el vuelo 1859 también fue cancelado. Bueno, muy bien. Te propongo ir un ratito con la información a Caleta Olivia, donde lamentablemente los vecinos de esa comunidad siguen con problemas en el abastecimiento de agua, del agua potable, porque continúa bajando con mucha turbiedad el agua desde el lago Munster. Por eso vienen desde hace varios días con este problema. Esta mañana nos comunicamos hace un rato con Alejandro Mamaní, que es el gerente de servicios públicos de allí, de Caleta Olivia, y le consultábamos
tempranito cuál era el cuadro de situación. Bueno, nos decía que el panorama sigue siendo complicado. Están esperando que mejore la turbiedad, que no sea de tal magnitud como viene siendo y que afecta el agua que toman desde el lago Múster. Pero siguen los problemas, continúan los problemas en la provisión del líquido allí en Caleta Olivia, lamentablemente. Y así lo reflejan algunos portales. La Vanguardia Noticias.com, la situación del agua en Caleta Olivia es alarmante. Sí. Alejandro Mamaní, gerente de Servicios Públicos, informó que la mayoría de los hogares de la ciudad están sufriendo por la falta de agua. Venimos de 2 semanas con cortes intermitentes y alta turbidez, dijo, lo que impide que la planta de tratamiento de agua en Sarmiento, que es de donde se toma el agua desde el lago Múster, opere de manera adecuada para distribuir al acueducto. Esto lo dijo a una radio de Caleta, Radio Vanguardia. Explicó que aunque la planta de ósmosis inversa debería operar 24 horas, actualmente solo lo hace desde la hora 0 hasta las 7. Esa planta aporta solo 300 metros cúbicos por hora, muy por debajo de su capacidad destinada, que eran 600 metros cúbicos. Dijo que las condiciones meteorológicas y el deshielo con barro han agravado la situación en el lago Múster, provocando paradas en el suministro. También destacó que la planta de ósmosis inversa nunca ha funcionado al 100% de su capacidad. El 10 de diciembre la recibimos y desde entonces ha tenido problemas. Estamos haciendo un relevamiento para reparar las plaquetas necesarias y mejorar su funcionamiento. Otro desafío, y con esto termino, es el acueducto de Cañadón Quinta, que solo aporta 200 metros cúbicos. Recordarán que hace un par de meses atrás se perforaron más pozos para extraer agua de esa zona. Allí estuvo el gobernador en esa ocasión. Pero solo aporta 200 metros cúbicos por hora debido a conexiones clandestinas y a la necesidad de obras para aumentar su capacidad a 300 metros cúbicos por hora. Complicadísima la situación en Caleta Olivia. Exactamente. Recordamos, ayer lo comentabas vos, que el intendente decretó de referéndum del Consejo Deliberante caletense la emergencia hídrica allí en la ciudad de El Gorosito. Están preocupados, estaba mirando también algunos otros medios de allí, de la zona, como el caletense.net, donde publican declaraciones de la concejal Iris Casas. Contó que, se tiene que poner en marcha un plan de contingencia, que habían hablado con el jefe de gabinete, con el que nosotros también intentamos comunicarnos, pero lamentablemente no tuvimos respuesta para charlar aquí en el programa, y parece que algo parecido le pasó también a la edil, porque dijo que si bien habían tenido contacto, no se habían podido reunir con el jefe de gabinete de la municipalidad de Caleta Olivia. Dijo, entre otras cosas, que en lo que depende del Consejo Deliberante, quieren establecer el valor de los 1.000 litros de agua que venden los aguateros. Hay una legislación que no está en funcionamiento, dijo esta concejal. A la gente le están cobrando, a los vecinos de Caleta, entre 15 y 18 mil pesos los 1.000 litros de agua. Muchos camioneros aprovechan la situación de la problemática para vender el agua a esos precios. Son declaraciones que publica el caletense. Perdón, ¿cuánto? Retírame. Entre 15 y 18 mil pesos los 1.000 litros de agua. Es un tanque promedio, tanque de abastecimiento, de reserva, de una casa normal, 1.000 litros. Exactamente. ¿Y te dura cuánto? ¿Un día? Un día, claro. Ni te digo si se bañan todos y si pones el lavarropa, ¿no? No, con un consumo normal, digamos, bañándote todos los días, usando para el baño y
para limpieza y demás, y sí, estás en ese orden, en ese promedio. Y no estamos hablando de un mal gasto de agua, 1000 litros claro, por día. Bueno, lo que quieren es de alguna manera ponerle un tope a esto que se cobra, que sea a través también del Consejo Deliberante, de alguna manera, porque hace meses que vienen con estos problemas, hace meses que muchos vecinos de Caleta, los que pueden, compran agua y llenan sus tanques en cada una de sus viviendas. Bueno, vamos a trabajar sobre esto y ver alguna modificación. Creo que más de 3.000 pesos no deberían cobrar, dijo la concejal Iris Casas de allí de Caleta Olivia. Recordemos que hubo una denuncia en este sentido, ¿no? Por la venta de agua, una denuncia muy grave contra exfuncionarios o funcionarios de la otra gestión, y que no es este programa precisamente, no. Este no es este programa precisamente, porque incluso hasta habían dicho que realizaban maniobras de sabotaje, ¿no? Para poder vender ellos el agua, ¿no? Que era un servicio que lo realizaban funcionarios de la gestión anterior. Exactamente, fue denunciado hace un tiempo atrás, no muchos meses. En este sentido también, debido a la escasez de agua o a la falta de agua en Caleta, ADUSAC elevó un reclamo al Consejo Provincial de Educación. Sí. Pidió sentido común y empatía para suspender las clases. Básicamente, me voy al cuerpo de la nota, porque esto lo estoy leyendo del diario nodia.com.ar, omito la introducción, me voy a la nota que dirigieron a Iris Ragido. Bueno, a fin de manifestar nuestro más enérgico rechazo a la decisión de ese organismo, o sea, del Consejo Provincial de Educación, comunicado a través de la Regional Norte, puntualmente en Caleta Olivia, donde se les solicitó que los docentes justifiquen sus inasistencias, amparados en el artículo 30 de nuestro régimen de licencias, sabiendo que la situación hídrica de la localidad es abarcativa a toda la población en su conjunto. Por lo tanto, no corresponde la forma en que se pretende solucionar este inconveniente, que no es coyuntural, todo lo contrario, dice ADUSAC. Exigimos una inmediata decisión política que surja del entendimiento elemental de que hay en estos momentos miles de familias pertenecientes a las distintas comunidades educativas que desde hace días que no pueden acceder al vital elemento y por lo tanto privados de todo aquello que debería ser normal en estos casos: hidratarse, higienizarse, cocinar, etcétera. Y termina diciendo: en aquellos casos en donde las escuelas cuentan con las cisternas y provisión de agua, solicitamos se tenga en cuenta lo expresado en el párrafo anterior sobre la provisión de agua, que en los domicilios es nula y por lo tanto no es pertinente justificar de la forma que las autoridades lo están demandando. Apelan al sentido común y a la empatía para que requiere la situación, dada la magnitud de esta, bueno, y la saludan muy atentamente. Claro, el consejo que te dice: las escuelas tienen agua. Y el gremio de ADUSAC te dice: sí, pero yo en mi casa no tengo. Claro, y no puedo higienizarme, no puedo hidratarme, no puedo cocinar. O sea, y estás pretendiendo que porque hay agua en el establecimiento vaya a trabajar normalmente. Bien, ahí está planteado. Múltiples son los inconvenientes que sufren la comunidad de Caleta Olivia por esta situación desde hace años y realmente no lo pueden encauzar. Bien, otro de los temas que queríamos mencionar en esta mañana, que luego de meses de incertidumbre, YPF y Petronas decidieron que van a construir la planta de GNL, gas natural licuado, en Punta Colorada, en Río Negro, gobernada por Alberto Beretilnec. De esta forma, el directorio de la petrolera estatal descartó de forma unánime la posibilidad de llevar adelante el proyecto en Bahía Blanca, en la provincia de Buenos Aires, lo que, según indica Infobae, implica un duro golpe para el gobernador Axel Kicillof, quien se mantiene enfrentado
con el presidente de la nación. Y quien tomó partido en esto fue el gobernador Claudio Vidal. También lo hicieron los gobernadores, sus pares patagónicos. Por supuesto, todos apoyaron al mandatario rionegrino. Y Claudio Vidal, ¿qué dijo sobre esta decisión? Bueno, es un paso fundamental. El primer mandatario santacruceño apoyó la instalación de una nueva planta de GNL en Río Negro, priorizando de este modo los intereses de esa provincia y de la región patagónica por encima de los de Buenos Aires. Soy un gobernador patagónico, como tal quiero el puerto para poder exportar GNL en la Patagonia. Lo quiero en Río Negro, lo quiero en la tierra desde donde se extrae el recurso que da tanta riqueza. A la vez, consideró que siempre se le dio prioridad a Buenos Aires y que eso no es justo. Siempre nuestra riqueza termina allí, para que luego no se pongan condiciones en los precios, los recursos, el abastecimiento y la distribución. Hoy la oportunidad de desarrollo debe ser aprovechada por la Patagonia, dijo el gobernador de Santa Cruz, Claudio Vidal. 9 de la mañana, 15 minutos en la República Argentina. Íbamos a comunicarnos con Carlos Marcel, que es el secretario de Medios y de Información Pública del gobierno de Santa Cruz. Estuvimos en contacto con él vía WhatsApp. En principio nos había pedido un par de minutitos porque estaba en reunión de gabinete, después se reportó, pero mandó un mensajito, pero bueno, ahora lo perdimos, definitivamente no le llegan los mensajes, debe tener alguna reunión. Así que la pautamos para mañana, ¿te parece, Brian? Como usted diga, la dejamos para mañana. Este tema, pero sí lo vamos a estar abordando. Recordemos que el gobierno extendió por 30 días la inscripción para mantener los subsidios de luz y gas. Hablamos del registro en el RACE. Esta prórroga será hasta el 4 de septiembre. Fue anunciada por el vocero presidencial ayer, Manuel Adorni. Así es. Desde la Secretaría de Energía justificaron que el objetivo de la medida es actualizar los datos. Para que los beneficios lleguen solamente a quienes realmente lo necesitan. Bien. Y se le dio esta prórroga por 30 días. Bueno, mañana lo vamos a estar abordando con profundidad, ¿sí? Perfecto, muy bien. 9 de la mañana, 16 minutos. Vamos a ir agradeciendo a nuestros auspiciantes mientras esperamos el ingreso de nuestros compañeros de Arriba al Día. Desde Calafate nos acompaña todos los días Cabañas del Titán, en pleno centro de la villa turística. Tienen acceso por la Avenida Libertador, tienen salida peatonal por el Paseo Costero, tienen la mejor vista del lago y están equipadas para 5 personas. Tiene patio con asadores, parrillas, juegos infantiles, parque y estacionamiento. Qué ganas me están dando de ir a pasar un fin de ahí en Cabañas del Titán. Tranquilidad absoluta. Para reservar, llama al 2966-530706. Recordá que el hostel Titán permanece cerrado hasta septiembre, hasta el mes que viene, pero está dispuesto aún a atender a grupos, contingentes y delegaciones grandes. En ese caso debes comunicarte al 2966-746219. Y desde Perito Moreno nos acompañan todas las mañanas Sandín Hermanos SRL, Obras Civiles, Servicios y Logística, una empresa comprometida con el desarrollo de la producción regional, con recursos calificados, desafía todas las exigencias. En Perito Moreno, Sandín Hermanos SRL, soluciones confiables para el desarrollo de los grandes proyectos. Lotería para Obras de Acción Social hacen posible también que estemos al aire aquí en Radio Nuevo Día. Para sus productos, Telebingo, Mini Bingo, Rebingo y la que más paga, la Quiniela Santacruceña. Bombazo de la Quiniela Santacruceña.
Ahora tenés la oportunidad de cobrar 80 veces lo apostado a las 2 cifras, 600 veces lo apostado a las 3 cifras y 3.500 veces lo apostado a las 4 cifras. No la pienses más. Quiniela Santacruceña, la que más paga y es nuestra. Jugar compulsivamente es perjudicial para la salud. Recordá que ayer hablábamos con Juan Mayer, el presidente de Loterías, y nos comentaba que ahora tenés más chances, tenés más posibilidades para que ganes un 0 kilómetro. A partir del lunes 5 de agosto, con el Telebingo podés ganar un Sandero 0 kilómetro a la bolilla 40 en la cuarta ronda. Y en caso de no salir el premio, pasará a la siguiente semana y a la bolilla 41, y así sucesivamente. Si no sale en esa semana, en la próxima se jugará a la bolilla 42, y así hasta que salga el Sandero 0 kilómetro. Esto aumenta las posibilidades de que el auto tenga un ganador, ¿no? Acércate a las agencias oficiales y adquirí tu cartón a tan solo 2.000 pesos. El acumulado salió este lunes, ¿eh? Más de 4 millones de pesos que se fueron para 28 de noviembre. Me preguntaban también qué pasa con el pozo acumulado ahora que está en juego este Sandero. Sí. Es absolutamente indistinto. El acumulado se va a mantener, se va a jugar en todas las rondas, en todos los sorteos, hasta la bolilla número 40. Ajá. Esta es otra chance, es otra posibilidad. Este 0 kilómetro, ¿no? Pero es indistinto al acumulado. En este caso el auto juega únicamente en la cuarta ronda hasta esa bolilla. Y consecutivamente irá aumentando de a una bolilla por semana hasta que salga. Muy bien, muchas gracias a nuestros auspiciantes que nos acompañan cada mañana, como también nuestros compañeros, porque ya están aquí: Fer Tornu, Héctor Mancilla, Juli estaba desde temprano. ¿Cómo les va? Buen día. Buen día, ¿cómo están? Nosotros todo bien. ¿Ustedes? ¿Todo bien? Juli, estabas mirando un partido de vóley y estabas atentos al televisor, ¿no? ¿Está jugando Japón-Argentina? Exactamente, Japón gana 2-0 en el tercer set. Parece que Argentina puede llegar a descontar. Muy bien Japón, la verdad, ¿eh? Sí. Y un par de fallos que lo complicaron a Argentina y que sacaron un poco el partido, sobre todo a Facundo Conte, porque hubo un bloqueo japonés que no se lo cobraron, y después una secante que es... cuando el jugador se tira de pecho al suelo para poner la mano y que la pelota le pegue en la mano, no se la cobraron tampoco y se enojó, y lo amonestaron, pero ahora ganan el tercer set 23-17 Argentina. Creo que perdió la apertura contra Estados Unidos. Ayer vi un japonés, no sé si vieron básquet, la selección de Japón. Sí, contra Francia. El base... Sí, el base lo tuvo que marcar a Víctor Wembayama, que es el jugador de San Antonio Spurs, que mide 2.24. ¿Y el base? 1.67. 1.67. La mitad literal, le llegaba a la cintura. Claro, claro. Es como si yo lo marcara al Groni que mencionó Juli. Más o menos, claro, sí. 1 centímetro menos, 1.66. Claro. Te la regalo. ¿Qué la haces, caballito? No es un condicionante, claramente, ¿no? Para integrar una selección de básquet, ni siquiera a la altura. Obviamente esa posición, ¿no? Bueno, ¿cómo era? Yao Ming no, el basquetbolista chino. Sí, Yao Ming. Que era la excepción. Bueno, ahora China tiene también una jugadora que en el promedio de altura mide 2.20, creo. Le saca diferencia a toda la jugadora. De hecho, en los saques iniciales la jugadora rival ni se esmeran, es como agarrarla, ya está. Los chinos te copian los autos, te copian los camiones. Y no sería raro que te copien cosas genéticas de que te aparezca un equipo chino de la NBA, ¿no? Y bueno. Y al contrario, los japoneses, lo interesante de la disciplina japonesa, ¿no? Porque en todos los deportes avanzan siempre, más allá de los biotipos y los condicionamientos. De hecho, ahora vemos Argentina-Japón, hay diferencia de altura, sin embargo, Japón está jugando un buen partido. 2-1 se puso. Ganó el set de Argentina 2-1, ¿no? Lo que pasa es que, justamente con lo que decía Julián, históricamente no hay que olvidarse que Japón marcó tendencia en el vóley como Corea del Sur. Fueron equipos o países que estuvieron en el círculo virtuoso de la creación del vóley como competencia, más allá de los países del este,
de la Europa del Este, ¿no? Pero siempre, ojo, siempre han sido de respetar japoneses y coreanos en el vóley. Manda un saludo a Anto, que me dice que quería un saludo en el pase particularmente. Así que le mandamos saludos. Cotiza más el Salió, pase. claro. Ustedes saben que cotiza más. Salió del gimnasio y está escuchando. Anto, va un saludo de Manero acá. Que me parezco a Manero. Sí, es verdad. Yo una vez se lo dije a Cari. Digo, ¿Sí? que Manero no se parece a Juli. Bueno, pero viste, Coti, Bien. te puso terraza. Gracias, Dijo gracias. que Manero se parece a vos, no que vos te pareces a él. Muchas gracias. No, muchas sí, gracias. es verdad. ¿Eh? Toda la mañana trabajo con el Manero. Saco una foto y lo... Falta que vengas así como de, Claro, así. de camisa, corbata Sí, y como claro. Manero, me encanta ese Un poquito look. más de facha la camisa negra que usa Manero en alguno de los temas que hace. De los temas. nuevos. Sí, tal cual, tal cual. Sí, pero tenés un parecido. Es muy cierto. Agradecé que no te pinché, Nica. ¡Oh, no! El Qué vivo bárbaro. de ayer. Ah, Se hizo una especie de meme después con el vivo. Se viralizó. Sí, lo recortaron Sí. y había una pregunta que decía, ¿sabés si ya cobró la MUNI o está por cobrar la Hablamos MUNI? de la transmisión que hizo Cari, ¿no? De una pelea. Que se viralizó, enganchó justo ahí en la avenida Balbín, una pelea, uno que se bajó del auto porque... No sabemos quién se bajó primero. Claro, Sí, claro. ahí Pero bueno, están las dos versiones. ¿Cómo la viviste? Contanos, Cari. Estaba esperando. La este verdad, momento para mal. preguntar. La verdad, la viví mal y estuve varias horas después a la tarde mal. No me gusta, a nadie le gusta, creo No, yo, no. ¿no? En el momento no soy consciente porque en el Ni momento ser testigo ni priorizo. partícipe. No. Priorizo mi trabajo, o sea, mostrar lo que ocasionalmente ocurre y uno encuentra, ¿no? Eso cuando anda, el que busca encuentra. Bueno, nosotros vivimos buscando en el móvil, dando vueltas, tratando de buscar algo que sea informativamente digno, potable, y bueno, nos encontramos con una situación de violencia en la calle, producto de un toque de tránsito, puede pasar en cualquier situación, pero que se fue de mambo realmente, pero estimo que podría haber sido mucho peor la situación. A mí, ¿cómo me dejó? Volviendo a lo que vos preguntabas, mal porque me afecta mucho después. Una vez que pasa la situación, que yo hago mi trabajo, me afecta mucho haber sido testigo de gente que se golpea. Y estuvo un par de horas que me puso mal. Recibí también varios mensajes preguntándome cómo había sido, algunos detalles. Gente que pasó, gente conocida, algunos amigos que pasaron eventualmente por el lugar. Y que claro, yo no los vi porque estaba atenta a lo que trataba de mostrar para compartir, que fue lo de la transmisión. Pero bueno, como para los que no se enteraron, sucedió sobre la avenida Balbín. Yo tengo la costumbre de poner en el soporte que tenemos con el parabrisas del auto siempre el celular preparado por si llego a encontrar algo que merezca ser transmitido de manera inmediata. Iba circulando por Balbín, había terminado un vivo hacía muy poquito tiempo y me dirigía a Autovía, lugares que recorro absolutamente todos los días y a veces 2 veces por día buscando algo. Y allí me percato por Balbín, paso el gimnasio Lucho Fernández, me percato de alguna situación de tránsito y cuando me voy acercando veo a una persona que se acerca a un vehículo y se empiezan a golpear, ¿no? Y una mujer también en el medio y bueno, obviamente enseguida empecé a transmitir, luego dejé el auto, lo traté de acomodar, pero mal estacionado, lo pido disculpas, pero me llamó la atención porque se estaban agrediendo y justo baja un hombre con un caño en la mano y le pega al otro conductor en las piernas y bueno, claro, pensé que esto se iba de madres. Allí fui que me acerqué enseguida, sin dudarlo, y pregunté qué pasaba, por qué se estaban peleando.
Y creo que ahí a ellos, Yo quienes creo que protagonizaban... aflojaron porque vieron la presencia tuya, me parece. Si no, no sé Claro, cómo hubiese terminado. yo creo que ahí es como que le cayó la ficha de lo expuesto que estaban porque estaba transmitiendo, no por mí, sino por lo que significa la transmisión en el celular y exponerlos de Claro. cuerpo entero ante esa Como cuando con mi situación de hermano violencia. peleábamos y venía mi viejo, mi vieja, y era como... No, hacíamos lo que nos estábamos acariciando, claro. No, pero estos lejos quedaron de, Sí. de conciliar, ¿eh? No, de hecho se bajó Creo un hombre con un palo. Con un Ah, caño. palo, Era con un caño, un caño de gas. era un caño amarillo, un caño de Un gas. hombre bajó de una camioneta de vialidad provincial, también Sí. hay que decirlo. Sí, Que, sí. que andaba con su hija al lado. Una situación ya, se ve que es una Llamativa. costumbre, pero no deja de ser llamativa. Sí, que le... Con unos cilindros de gas en la caja de la dijo camioneta. que se iba a cargar, dijo Dijo que que iba se iba a Surgas, cargar gas, a sí. Surgas, exactamente, iba con ese destino, pero bueno, iba con la hija, una chica grande ya, que fue la que saltó en defensa de su padre, porque el papá iba manejando la camioneta, aparentemente una maniobra del otro pibe que manejaba el Chevrolet Aveo. Que venían desde autovía Claro, ya, ¿no? se ve que venían con maniobras raras hasta que llegaron ahí a esa zona, no sé si Era el los habrá- 19 de diciembre y Balbín. Los- Serían unas cuantos, 6, 8 cuadras Los- desde autovía. desde autovía, Sí, más sí, o 10, menos, ponele. como Siento que- para que la gente más o menos. que no conoce Más o menos. dimensiones. Entiendo que los habrá agarrado el semáforo en rojo porque fue justo en la esquina esa semaforizada. Entonces ahí, claro, llegaron al semáforo Se rojo bajaron. y ahí se bajaron. Que es lo que nunca tenés que hacer. Se bajó el chofer de la camioneta de vialidad con su hija, se bajó con un caño de gas. Y el del Chevrolet Aveo, el pibe, que andaba con una campera de la municipalidad de Río Gallegos, se bajó con un cuchillo. Claro. O sea, fíjate, todo lo que está mal. ¿Para qué te bajás en principio? Podría haber pasado Siempre cualquier hay cosa. uno más loquito que vos. en la Y calle. el que anda con un caño en el auto, si no es gasista o algo, y el que anda con un cuchillo en el auto Claro. ahí a mano, está dispuesto a eso también, Por eso ¿no? te digo, bueno, pero por eso vos andás con un palo y el otro te recibe con un cuchillo. Imagínate cómo pudo haber terminado esto. No te bajes. En todo caso, toma la patente y anda a denunciarlo. Pero bueno, uno en la calle, nada, querés hacerte el más, no vas a pasar como un cagón, ¿viste? Entonces, no, yo me bajo porque soy macho, porque soy pesado y porque me la banco. Así el otro te atendió con un cuchillo. No, puede haber Ya, sido tremendo. otra cosa igual, aparte del cuchillo. Obviamente, pero han habido asesinatos en la vía pública por En Capital Federal, por pero peleas, varios. por peleas boludas como Sí. esta. Como de Rivadavia, yo me acuerdo hace varios Mirá. años, pleno centro también, una discusión Incidente por, de tránsito. por un lugar para estacionar Para en pleno estacionar. centro. Sí, Mirá. sí, pum, un tiro, se terminó la discusión. Perdón, y no solo eso, sino la predisposición a la violencia. Vos le podés pegar una piña a alguien y lo podés dejar, o sea, sin caño de gas, sin cuchillo, sin nada. Le Claro. pegás una piña a alguien y lo podés dejar mal, lo podés noquear, le podés hacer un Y mal además, significativo. escuchame, señor también, en una camioneta oficial, Oficial, de claro. realidad provincial. Tal cual. A ver, quedás muy expuesto. Quedás muy expuesto, Obviamente, sí, sí, si sí, es sí. tu vehículo en particular, hacer lo que quieras, pero. Sí, en un vehículo oficial no podés. No, obviamente. Esto también denota una cosa, que este tipo de circunstancias o malestares que se traslada a cómo conducimos. Lo que nos pasa, lo trasladás a cuando te subís al auto, y a cómo conducimos y a la falta de respeto que cada vez es mayor en Río Gallegos, porque nadie te pone una luz de giro, nadie te pone una baliza si va a estacionar en doble fila, todos lo quieren hacer rápido, todos quieren sacar el segundo de provecho y uno lo ve en los dobles estacionamientos en los colegios, uno lo ve en la avenida Kirchner cuando estacionan en doble fila, uno lo ve con los muchachos de una comunidad que después se enojan cuando uno los tilda, los muchachos que andan con sus camionetas 4x4 a toda velocidad, pasan los semáforos en rojo, esto en el barrio Fátima, yo lo veo, Sí, mucho. pasan incluso arriba de la vereda, no respetan nada, y así son como estos muchachos se manejan en la cotidianidad, pero también el común de la gente, o la gran mayoría, no respetamos o queremos sacar ventajas muchas veces de circunstancias que están vinculadas a la circulación y al tránsito en Río Gallegos. Te pinto una, y me pasó anoche. Salgo del trabajo y agarro un retome ahí en la avenida Balbín,
que da hacia calle Martí. Vos agarrás, se presume, por el carril derecho, en la especie de retome o pequeña entrada de rotonda, si agarras por el lado derecho, es porque vas a seguir por la calle Martí, avisándole que vas a poner el guiño derecho. Si te estacionás detrás mío y no tenés la paciencia, no hagas lo que hiciste anoche al conductor de una Renault Kangoo nueva, debe ser de reparto, puso marcha atrás, éramos los dos únicos pelotudos que estábamos esperando que cambie el semáforo, puso marcha atrás, pasó el semáforo en rojo, mira si venía un auto por Ovalvín. Qué locura. Otra cosa, el otro día también, mira, viniendo a la radio a la noche imberbe, el miércoles pasado particularmente, hablando de móviles oficiales, un Sandero 316 nuevito de la municipalidad, quien iba conduciendo iba con un bebé recién nacido o muy pequeño sentado en su regazo. No. Acá a la vuelta, en Rivadavia y Zapiola. Qué locura. Y yo quiero estimar que si es padre el hombre que conducía, es el que primero brega por la salud de su pequeño, ¿no? Pero verdad, y si uno dice o le saca una foto, lo publica y demás, dice si es mi hijo, bueno, esa situación en una frenada, ni siquiera te digo un choque, una frenada fuerte puede ser significativo para ese niño. Entonces, si estás manejando un vehículo oficial, y si no también, un niño recién nacido, tiene que ir detrás y en una butaca en un especial. asiento especial, totalmente. Cada cosa. 316 el móvil municipal. ¿Viste esos carritos que se usan para transportar mascotas y llevarlos enganchados en una bicicleta? No sé si han visto ese tipo de carritos. Bueno, yo lo vi acá en Gallegos hace un tiempo atrás, ese carrito enganchado en una moto y ahí adentro un bebé de 2 o 3 años. Sí. En una moto. Yo vi no sé si serán los mismos carros, pero una vez en Lago del Desierto, al Chaltén, en la ruta venía una pareja de turistas franceses. Claro, son ese tipo de carritos, sí. Venía un bebé en el carrito. ¿Atrás? Sí. Un bebé de un añito sería. Entiendo que son para mascotas y que son para bicicletas. Bueno, yo lo vi enganchado en una moto, una motito, ¿no? De baja cilindrada. Y con un nene muy expuesto, nene, no entiendo cómo. Claro, hay circunstancias que... Claro. Chicos, nos repasamos. Nos vamos. Bueno, la nota con Marcela la dejamos para mañana. Me estaban consultando sobre esta prórroga. Bueno. Para destacar la importancia de registrarse así en el RACE. En el RACE, dijo. Se hacía muy inglés de competición. Un colega. Nos preguntaban cuando hablábamos con Silvia Andrea, no del tema que hablábamos con ella, sino cuándo cobran el aumento los jubilados de vialidad provincial. Y nos respondió Silvia Andrea, dice, entra todo este 24. ¿Listo? Nos vamos. Una genia Silvia Andrea, ¿sabe esa mujer? Sí. Nos dio una charla sobre normativa previsional. Una charla pura clase. Gracias, comandante. Brian Álvarez en los controles. Gracias, Juri. Chicos, buen programa. Fernica, Cari, te sigo en el Gracias. Abrazo a todos. Mañana a las 8, una nueva edición de La Otra Gestión. Chau, gracias. Chau.